No puedo soportarlo más, habría confesado Marcos Witt. Cuando un rumor convierte la vida privada en espectáculo, la frase que encendió una conversación incómoda, en el ecosistema digital, una frase basta para levantar una tormenta. No puedo soportarlo más, atribuida a Marcos Witt, empezó a circular como si fuera la confesión de una vida doméstica rota, acompañada de otra afirmación aún más severa, que vivir con ella habría sido una pesadilla y no una vida. La construcción es potente, dramática, casi cinematográfica. También es problemática. Hasta el momento, no hay una fuente periodística sólida, verificable y reconocida que confirme que Marcos Witt haya pronunciado públicamente esa frase en esos términos. Al revisar la información disponible, lo que sí aparece con claridad es otro perfil. El de un cantante, compositor, conferencista y pastor nacido en San Antonio, Texas, criado en Durango, México, y considerado una figura central de la música cristiana en español. Su propia trayectoria pública está asociada a la música, la fe, la familia y el liderazgo. Canción, organización vinculada a su carrera, señala que Witt contrajo matrimonio con Miriam Lee en 1986 y que juntos tienen 4 hijos. Ese contraste obliga a mirar el caso con cautela. No se trata solo de Marcos Witt, se trata de cómo una figura pública puede quedar atrapada entre su imagen construida durante décadas y una ola de contenidos que, sin documentos claros, transforma supuestas crisis privadas en productos de consumo emocional. Marcos Witt mantiene una presencia pública activa como artista y comunicador. Y su sitio oficial continúa presentando proyectos musicales, gira y materiales vinculados a su legado artístico. Este reportaje no afirma que la frase sea verdadera. La examina como fenómeno, que revela sobre la cultura mediática, sobre la fragilidad de la reputación pública y sobre el modo en que los relatos de dolor, matrimonio, fe y celebridad se vuelven virales cuando se mezclan con sospecha, emoción y falta de verificación. El peso de un nombre construido durante décadas, Marcos Witt no es una figura menor dentro del mundo cristiano latinoamericano. Durante años, su nombre ha estado ligado a canciones que se convirtieron en parte del repertorio emocional de iglesias, conciertos y encuentros religiosos en distintos países. Para muchas personas, su voz no representa solamente música, sino memoria, cultos familiares, etapas de conversión, momentos de duelo, reuniones multitudinarias, celebraciones y despedidas. Esa dimensión explica por qué cualquier frase atribuida a él adquiere una fuerza particular. Cuando un artista común enfrenta un rumor, el público puede reaccionar con curiosidad pasajera. Pero cuando el rumor involucra a una figura asociada a valores espirituales, matrimonio, familia y liderazgo moral, la reacción suele ser más intensa. La pregunta deja de ser únicamente ¿qué pasó? Y se convierte en otra más compleja. ¿Cómo pudo pasarle a alguien como él? Marcos Witt ha sido presentado por distintas biografías públicas como cantante, compositor, autor, conferencista y pastor. También se le reconoce como uno de los pioneros de la música cristiana contemporánea en español, con una carrera que atravesó escenarios masivos, producción discográfica, formación de músicos y participación en espacios de liderazgo. Multitracks lo describe como originario de San Antonio, Texas, criado en Durango, México, hijo de misioneros, y uno de los promotores más queridos de la música cristiana en América Latina. Esa biografía pública es relevante porque no se construyó de un día para otro. En el caso de Witt, la figura artística aparece entrelazada con una historia familiar y espiritual. Su infancia en México, su formación musical, su trabajo ministerial y su posterior expansión internacional formaron una narrativa de vocación. No era únicamente un intérprete de canciones religiosas. Se convirtió en una referencia para comunidades que veían en su música una forma de identidad. Por eso, el título que circula, No puedo soportarlo más, funciona como una ruptura simbólica. No presenta a un artista cansado de una gira ni a un líder agotado por las exigencias del escenario. Sugiere una fractura íntima, una convivencia insoportable, una puerta cerrada detrás de la cual habría existido sufrimiento. El problema es que, sin evidencia verificable, esa frase no informa, insinúa. En periodismo cultural, las insinuaciones son peligrosas porque se alimentan de lo que el público cree saber. Marcos Witt ha hablado durante años de fe, familia y principios. Entonces, cualquier relato que parezca contradecir esa imagen se vuelve llamativo, pero lo llamativo no siempre es verdadero. A veces, solo es eficaz. La eficacia de este tipo de titulares depende de varios elementos. Primero,
la figura famosa. Segundo, una frase en primera persona que parece confesional. Tercero, una tensión emocional extrema. Cuarto, una mujer no identificada o apenas insinuada como causa del sufrimiento. Quinto, una promesa narrativa. Detrás de una vida pública ordenada habría existido una historia privada devastadora. Ese mecanismo no es nuevo. La cultura digital ha aprendido a convertir biografías en melodramas. La vida de artistas, líderes religiosos, actores o deportistas se reescribe bajo fórmulas de impacto. Rompe el silencio. Confiesa por fin. Ya no puede ocultarlo. La verdad sale a la luz. Son fórmulas que apelan a la curiosidad, pero también al juicio moral. El lector no solo entra para informarse, entra para presenciar una caída, una revelación o una contradicción. En el caso de Marcos Witt, ese procedimiento resulta especialmente delicado porque afecta a personas reales y a relaciones familiares reales. Según Canción, Witt y Miriam Lee se casaron en 1986 y tienen 4 hijos. Cualquier afirmación sobre una supuesta pesadilla doméstica no solo impactaría al artista, sino también a su entorno. Por eso, una pieza responsable debe separar 3 niveles: lo confirmado, lo atribuido y lo especulativo. Lo confirmado es su trayectoria pública. Lo atribuido es la frase que circula. Lo especulativo es la interpretación que algunos contenidos hacen de esa frase. Confundir esos niveles es una forma de manipulación narrativa. También conviene observar que, en búsquedas públicas, aparecen publicaciones antiguas de Marcos Witt, donde celebra su matrimonio o se refiere de manera positiva a su esposa. Una publicación en redes atribuida a su cuenta celebraba 37 años de matrimonio y expresaba gratitud por su esposa Miriam. Otra publicación pública vinculada a su perfil hablaba de Miriam como amor de su vida y esposa. Estas referencias no prueban que una relación privada sea perfecta. Ninguna publicación pública puede probar eso, pero sí muestran que la narrativa verificable disponible no coincide de manera clara con el tono acusatorio del titular viral. La diferencia entre una crisis real y una crisis narrada por terceros puede ser enorme. Las parejas públicas, como cualquier pareja, pueden atravesar tensiones, desacuerdos o etapas difíciles, pero una cosa es reconocer la posibilidad humana del conflicto y otra muy distinta es atribuir palabras devastadoras sin base documental. La primera es análisis social, la segunda puede convertirse en difamación. El público, sin embargo, suele moverse más rápido que la verificación. Cuando la frase "no puedo soportarlo más" aparece vinculada a un nombre famoso, muchas personas completan los vacíos con su imaginación. ¿A quién se refería? ¿Qué ocurrió? ¿Desde cuándo? ¿Por qué ahora? ¿Quién lo sabía? Cada pregunta abre una nueva posibilidad de consumo. El rumor no necesita responder, solo necesita mantener vivo el misterio. Aquí aparece una tensión central del periodismo cultural contemporáneo. ¿Cómo informar sobre una tendencia viral sin amplificar una acusación no verificada? Una respuesta posible es cambiar el foco. En lugar de convertir la frase en verdad, analizar por qué la frase seduce. En lugar de presentar una supuesta confesión como hecho, mostrar cómo opera el relato. En lugar de señalar culpables sin prueba, examinar el sistema que premia los títulos extremos. Marcos Witt, por su relevancia, se vuelve un caso útil para entender ese sistema. Su nombre carga autoridad espiritual, memoria musical y reconocimiento transnacional. Precisamente por eso, cualquier contenido que lo coloque en una escena de crisis doméstica obtiene atención inmediata. Pero la atención no equivale a credibilidad. La credibilidad exige fuentes, fechas, contexto, declaraciones completas, documentos y contraste. Sin esos elementos, el titular queda suspendido en una zona ambigua, suficientemente dramático para circular, pero insuficiente para sostenerse como información. La intimidad convertida en mercancía narrativa. La frase "vivir con ella era una pesadilla" tiene una arquitectura emocional precisa. No describe un desacuerdo puntual. No habla de distancia, cansancio o incompatibilidad. Usa una imagen extrema, la vida cotidiana transformada en tormento. Además, desplaza el foco hacia ella, una figura femenina presentada como origen del sufrimiento. Esa elección no es inocente desde el punto de vista narrativo. En los relatos virales sobre celebridades, ella suele funcionar como personaje invisible y culpable. No siempre se la nombra. A veces basta con insinuarla. El público completa el retrato. Si se trata de una esposa, una expareja, una colaboradora o una figura cercana, la ambigüedad permite que el contenido llegue a más personas sin asumir del todo la responsabilidad de una acusación directa. Este procedimiento tiene consecuencias. La mujer mencionada o insinuada queda reducida a un papel, obstáculo, amenaza, causa del dolor
sombra en la vida del protagonista. El hombre famoso aparece como víctima que rompe el silencio. La complejidad de una relación desaparece. En su lugar, surge una escena simple. Él sufrió. Ella lo hizo sufrir. El público por fin descubre la verdad. Ese esquema es útil para el espectáculo, pero pobre para el periodismo. Una relación de décadas, si hablamos del matrimonio públicamente conocido de Witt, no puede resumirse con una frase sin contexto. Canción recoge que Marcos Witt y Miriam Lee se casaron en 1986 y formaron una familia con 4 hijos. Esa información, por sí sola, no permite idealizar la relación ni negar posibles dificultades. Pero sí obliga a reconocer que hay una historia larga, con dimensiones familiares, laborales, espirituales y comunitarias, que no puede ser reducida a un titular de ruptura. Las parejas vinculadas a ministerios religiosos enfrentan una presión particular. El matrimonio no solo es una experiencia privada, muchas veces se convierte en testimonio público. La estabilidad familiar puede ser percibida por los seguidores como parte de la coherencia espiritual del líder. Esa expectativa es pesada. Cuando todo parece bien, se idealiza. Cuando surge una duda, se dramatiza. En ambos casos, la humanidad real queda desplazada. El público tiende a exigir a sus referentes una consistencia que rara vez concede a las personas comunes. De un cantante cristiano se espera paciencia, fidelidad, resistencia emocional, palabra prudente y vida familiar ejemplar. Pero los referentes espirituales también son personas sometidas al cansancio, al envejecimiento, a la presión profesional, a la exposición y a los conflictos normales de cualquier biografía. La diferencia es que, cuando una persona común enfrenta una crisis doméstica, la conversación queda dentro de su círculo. Cuando una figura como Marcos Witt es asociada a una frase de quiebre, millones pueden sentirse autorizados a opinar. Unos defenderán al artista sin preguntar demasiado. Otros creerán el rumor porque confirma sospechas previas. Algunos atacarán a la mujer insinuada. Otros usarán el tema para discutir religión, liderazgo o hipocresía. El resultado es una plaza pública emocional donde casi nadie posee información completa. El periodismo cultural debe resistir esa dinámica. Su función no es alimentar la ansiedad del público, sino ordenar los elementos disponibles. En este caso, los elementos disponibles apuntan a una conclusión prudente. La frase atribuida no aparece respaldada por una fuente confiable. Sí existen datos verificables sobre la carrera de Marcos Witt, su impacto en la música cristiana y su vínculo público con su familia. También existen publicaciones en redes y sitios biográficos que muestran un discurso público de gratitud hacia su esposa, no de acusación. La pregunta, entonces, cambia. ¿Por qué una frase no verificada puede parecer más atractiva que décadas de trayectoria documentada? Una respuesta está en la fatiga del público ante las imágenes perfectas. Durante años, muchas figuras públicas construyeron relatos de familia sólida, amor duradero y vocación impecable. Parte del público sospecha de esas narrativas. Cuando aparece un contenido que promete revelar la verdad, ese público siente que por fin se rompe una fachada. El rumor se vuelve seductor porque ofrece una emoción doble: escándalo y confirmación. Otra respuesta está en la economía de la atención. Las plataformas premian el contenido que provoca reacción rápida. Un titular equilibrado. No hay pruebas de que Marcos Witt haya hecho esa declaración. Difícilmente compite con otro que dice: no puedo soportarlo más. Confiesa la pesadilla que vivió junto a ella. El segundo genera clics, comentarios, indignación, defensa, burla y curiosidad. El primero pide calma. En Internet, la calma rara vez se viraliza. También hay un factor cultural. Las historias sobre matrimonios de celebridades suelen leerse como novelas morales. El público busca héroes, víctimas y culpables. La vida privada se convierte en escenario de elecciones. Nadie sabe lo que pasa puertas adentro. Las apariencias engañan. El amor no siempre basta. La fama destruye familias. Algunas de esas reflexiones pueden ser legítimas en abstracto, pero se vuelven injustas cuando se aplican a personas concretas sin pruebas. En el caso de Marcos Witt, la dimensión religiosa amplifica todo. Para sus seguidores, cualquier acusación puede sentirse como ataque a una comunidad de fe. Para sus críticos, puede parecer una oportunidad de cuestionar la imagen de líderes evangélicos. Para medios sensacionalistas es material perfecto. Música, religión, matrimonio, dolor, posible confesión, figura femenina y frase explosiva. Pocos ingredientes que generan tanto rendimiento narrativo. Pero una pieza objetiva debe recordar algo básico. No todo lo que parece confesión lo es. Una cita puede ser inventada, sacada de contexto,
traducida de manera engañosa o atribuida a la persona equivocada. Incluso cuando una frase existe, puede referirse a otra situación completamente distinta. Agotamiento laboral, enfermedad, presión mediática, duelo, crisis espiritual o tensión profesional. Sin audio completo, entrevista original, fecha, medio y contexto, la cita queda incompleta. El daño de las citas incompletas es profundo. A veces no destruyen una reputación de inmediato, pero siembran duda. Y la duda, cuando se repite lo suficiente, empieza a aparecer memoria colectiva. Meses después, alguien puede decir, yo leí que Marcos Witt había confesado que su vida con ella era una pesadilla. Ya no recordará dónde lo leyó, ni si la fuente era seria, ni si había evidencia. Solo quedará la impresión. Esa es una de las formas más sutiles de desinformación. No necesariamente convence del todo, pero contamina la percepción. Por eso, el tratamiento responsable de este caso requiere una escritura distinta. No se trata de negar la posibilidad de conflictos humanos, se trata de no fabricar certezas. No se trata de proteger artificialmente a una figura famosa. Se trata de proteger el estándar mínimo del oficio, afirmar solo lo que puede sostenerse y contextualizar lo que no. En un tiempo dominado por titulares emocionales, la neutralidad no es falta de carácter. Puede ser una forma de resistencia entre la fe pública, la vulnerabilidad privada y el derecho a no ser convertido en rumor. Toda figura pública vive con una paradoja. Su obra pertenece al público, pero su intimidad no debería quedar automáticamente disponible para el consumo. Marcos Witt, como artista de larga trayectoria, ha ofrecido canciones, libros, conferencias y mensajes. Su vida pública puede analizarse. Su influencia musical, su rol en la expansión de la alabanza contemporánea, su liderazgo, sus premios, sus decisiones institucionales, sus discursos. Pero su vida doméstica exige otro nivel de cuidado. El interés público no es lo mismo que la curiosidad pública. Hay interés público cuando una información afecta a comunidades, instituciones, responsabilidades éticas o hechos verificables de relevancia social. Hay curiosidad pública cuando el público simplemente quiere mirar dentro de una casa ajena. La diferencia es crucial. Si una figura religiosa predica sobre familia, matrimonio y conducta, es razonable analizar la coherencia entre su discurso público y sus actos públicos. Pero eso no autoriza a inventar escenas privadas ni a atribuir frases sin respaldo. El escrutinio no debe convertirse en licencia para la especulación. La carrera de Marcos Witt es suficientemente amplia para ser objeto de análisis sin recurrir al sensacionalismo. Su sitio profesional lo presenta como conferencista, empresario, cantante, músico y compositor, ganador de premios importantes y autor de libros de liderazgo. Kanzion, por su parte, destaca su formación musical y teológica, además de su papel fundador. Esos datos permiten estudiar su influencia cultural, cómo ayudó a consolidar un lenguaje musical cristiano en español, cómo profesionalizó circuitos de adoración, cómo conectó a distintas generaciones de creyentes y cómo convirtió la música religiosa en experiencia masiva. Frente a esa trayectoria, el titular de la supuesta confesión opera como un atajo. No exige conocer su obra. No pide entender la evolución de la música cristiana latinoamericana. No invita a analizar tensiones entre fe, mercado y celebridad. Solo ofrece una escena íntima de colapso. Y esa escena, aunque no esté verificada, desplaza todo lo demás. La pregunta de fondo es, ¿por qué preferimos el derrumbe a la complejidad? Quizás porque el derrumbe es más fácil de contar. Una carrera de décadas exige contexto. Un rumor exige emoción. Una biografía requiere paciencia. Una supuesta confesión requiere apenas una frase. En esa competencia desigual, el periodismo cultural debe recuperar la lentitud, volver a mirar fechas, fuentes, documentos, declaraciones completas y silencios. El silencio también importa. Si una persona no ha confirmado una frase, no corresponde llenar ese vacío con imaginación. En ocasiones, el silencio puede ser estrategia, prudencia, cansancio o simple derecho a no responder. No toda ausencia de desmentido equivale a admisión. En la lógica viral, sin embargo, el silencio suele interpretarse como sospecha. Si no lo negó, algo habrá, dice el público. Pero el periodismo no puede trabajar con ese estándar. También es necesario distinguir entre imagen pública y realidad privada. Ninguna publicación positiva sobre un matrimonio prueba que no existan conflictos, pero tampoco un rumor negativo prueba que una vida haya sido falsa. Las relaciones humanas son ambiguas. Pueden contener amor, cansancio, lealtad, heridas, reconciliaciones, distancia, gratitud y desacuerdo al mismo tiempo.
La narrativa sensacionalista elimina esa ambigüedad porque necesita impacto inmediato. En ese sentido, el caso invita a una reflexión más amplia sobre las figuras religiosas en la cultura contemporánea. Durante décadas, muchos líderes cristianos han sido presentados como modelos de vida. Esa construcción puede inspirar, pero también puede deshumanizar. Cuando todo se muestra como victoria, testimonio y armonía, cualquier grieta parece escándalo. Tal vez una cultura pública más madura permitiría hablar de cansancio, crisis y límites sin convertirlos automáticamente en caída moral. Pero para llegar a eso hacen falta dos responsabilidades. La primera corresponde a las figuras públicas. Comunicar con honestidad, no vender perfección, reconocer la vulnerabilidad humana sin usarla como espectáculo. La segunda corresponde a los medios y al público. No exigir confesiones permanentes, no castigar toda fragilidad, no convertir cada rumor en sentencia. El titular, "No puedo soportarlo más", puede leerse, entonces, como síntoma. Síntoma de una época que consume dolor ajeno como entretenimiento. Síntoma de plataformas donde la acusación viaja más rápido que la verificación. Síntoma de una audiencia que a veces confunde intimidad con verdad. Síntoma de una industria de contenidos que sabe que la palabra pesadilla vende más que la palabra contexto. Para Marcos Witt, el impacto de un rumor así dependerá de su alcance, de la respuesta de sus seguidores y de la capacidad de los medios responsables para no amplificar sin pruebas. Para el público, el caso deja una advertencia. Antes de compartir una frase atribuida a una persona real, conviene preguntarse quién la dijo, dónde, cuándo, ante quién, con qué grabación, con qué transcripción y con qué contexto. Sin esas respuestas, lo más honesto es mantener la duda. Y mantener la duda no es debilidad, es una forma de justicia. La historia de Marcos Witt, vista desde los datos verificables, sigue siendo la de un artista y líder cristiano con una extensa trayectoria pública. La frase que lo presenta confesando una vida doméstica insoportable, en cambio, permanece sin respaldo periodístico claro. Entre una cosa y otra se abre el verdadero tema de este reportaje, la distancia entre la vida documentada y la vida narrada por el rumor. Quizás el debate no debería centrarse solo en si una frase se dijo o no se dijo, sino en por qué estamos tan dispuestos a creerla cuando aparece envuelta en drama. ¿Qué buscamos los lectores en estas historias? ¿Información, confirmación de sospechas, entretenimiento emocional o una explicación sobre la fragilidad de quienes parecían intocables? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que el público tiene derecho a conocer cada detalle de la vida privada de una figura religiosa y artística? ¿O existen límites que el periodismo no debería cruzar sin pruebas firmes?